y lo tratamos de integrar, cuestión de que les vaya quedando, y esto lo importante es ir repitiendo, ¿no? Lo importante es repetir, lo importante es permanentemente insistir sobre los conceptos, porque todo lo que no se estimula se extingue, ¿no? Si uno no lo repite, uno no está encima, entonces no lo puede aprender, ¿no? El aprendizaje tiene que ser automático, ¿no? Tiene que uno incorporarlo de tal manera que después no necesite pensarlo, sino directamente ejecutarlo, ¿no? O sea, esto se logra en base a repetición y no hay otra, ¿no? Hay que repetirlo, decirlo de muchas maneras, cuestión de que a uno le quede, y de esa manera no vamos a tener problema en recordarlo, ¿no? Y después que hagamos todo este repaso, después Matías les va a hacer, como todos los jueves, un repaso de la clase anterior con las preguntas que arma, y de esa manera también repasamos lo de la clase anterior. Y esta clase, que es la clase 21, son pocos los conceptos, en realidad yo la tomé porque lo que hace es analizar los cambios que se dan durante el ejercicio, y después un poco analiza brevemente la circulación coronaria. Entonces vamos a hablar de los cambios, entonces, los cambios fisiológicos a nivel cardíaco. Entonces, lo que habla Guyton sobre esto es que más o menos en una persona normal, siempre hablando de una persona de 1,70 m, de 70 kilogramos, hay entre 4 y 5 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido muscular cardíaco estriado. Entonces, uno tiene este flujo sanguíneo en reposo. Este es un flujo de 4 a 5 mililitros, pero está en reposo. Ahora, cuando uno comienza a hacer actividad física, cuando empezamos a trabajar a nivel de la masa muscular, empezamos a contraer una cierta cantidad de músculos, este volumen puede ascender entre 100 y 200 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Entonces, fíjense cómo se puede llegar a incrementar la cantidad de sangre que circula en el organismo. Cada 100 gramos de tejido es digamos, un aumento importante dentro de la circulación. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta, el tema de los volúmenes, porque cuando uno está evaluando actividades físicas, tiene que pensar en las consecuencias, digamos, fisiológicas que se van a producir en el organismo. Esto es, digamos, que cuando una persona se va a ir a un gimnasio a hacer algún tipo de actividad, es muy importante, por más que no se lo pidan en el gimnasio, que se haga un electro, que se haga un chequeo, porque el cuerpo va a estar sometido a esto. Y muchas veces la gente obvia ir a un clínico, a un cardiólogo, que le demanda muy poquito tiempo hacerse un estudio. Es nada más que auscultar, ver los campos pulmonares, poner una plaquita de pulmón,
Después vamos a ver la implicancia entre el pulmón y el corazón. Pero bueno, una plaquita, un electro, y si es necesario, porque vea algún tipo, o sobre todo, si hay algún tipo de deporte de mucha demanda, entonces, bueno, habrá que hacer un estudio ya con resistencias, un estudio donde se va a ver la dinámica cardíaca y muchas veces aparecen sorpresas, ¿no? Cuando la persona empieza a realizar un estudio, una ergometría, por ejemplo, cuando se hace una ergometría, se colocan los electrodos igual que los colocamos en el, como vimos que lo colocáramos en el electrocardiograma, los unipolares, se colocan alrededor del corazón y se lo empieza a hacer caminar al paciente sobre la cinta, más o menos unos minutos, se mide la presión constantemente y después se empieza a aumentar la velocidad de la cinta y después se empieza a subir la cinta, la plataforma, y muchas veces, y eso les digo frecuentemente, en personas de 18 años hay que parar directamente el estudio porque la persona entra en una taquicardia y en un déficit de oxígeno impresionante, que si eso hubiera sido el gimnasio, hubiera sido un desplome total en el gimnasio, la persona se hubiera puesto en riesgo inútilmente, porque evidentemente hay casos que tienen que ver con entrenamiento, primero un entrenamiento aeróbico y después entrar en anaerobia, pero primero habría que hacer mucho entrenamiento aeróbico, analizar su dieta, bueno, montones de puntos. Entonces, consejo siempre saber que estas cifras son cifras muy altas. Y fíjense que el Guyton les pone que en un, digamos, atleta entrenado puede llegar a 400 mililitros por minuto, ¿no? O sea, el tipo está bombeando como 30 litros por minuto, de una volemia de 30 litros por minuto. Es una barbaridad. Imagínense, se pone en juego los pulmones, el riñón, todo junto. Entonces, hay que hacer actividad física, sí, eso es fundamental, que todo el mundo realice algún tipo de actividad física, la que sea, ¿no? Pero así sea salir a trotar o a caminar, dependiendo de cada uno. Lógicamente, si uno está en sobrepeso, al principio no va a hacer ningún trote ni nada por las rodillas y por toda la lesión que pueda causar, pero sí puede caminar. Entonces, el hecho de caminar es muy importante. Lo que dice el Guyton es que cuando hacemos ejercitación tenemos generalmente, ¿no?, cambios circulatorios que se van a ver reflejados en un aumento de la presión arterial, que más o menos va a estar entre el 20 y el 30%, si el corazón está sano, ¿no? Estaríamos en este rango, que va a aumentar la tensión, por supuesto. Si va a aumentar la presión, también va a aumentar el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco va a aumentar en proporción también a la demanda de oxígeno. Entonces, estos cambios también a nivel cardíaco van a estar relacionados con una descarga simpática, ¿no? Habíamos dicho que el simpático tiene una fuerte inervación a nivel del corazón. Acuérdense los receptores beta adrenérgicos, y también hay una fuerte inervación de los alfa, receptores alfa adrenérgicos en los vasos. Puede haber, digamos, receptores beta adrenérgicos en los vasos, sí los hay, pero acuérdense que
tienen efecto contrario a los beta, ¿no? O sea, vimos que en el corazón produce un aumento del inotropismo, ¿no? Un aumento de la contracción de las fibras musculares, ¿no? Estriadas. Pero habíamos dicho también que tenía una fuerte inervación a nivel de las venas, ¿no? Las venas son las más inervadas que las arterias. Donde está poco irrigado, digamos, por el simpático, es a nivel cerebral y a nivel coronario, por razones obvias que no puede haber una vasoconstricción. Pero como les decía en el libro, les habla también de receptores beta, pero los receptores beta en el vaso producen vasodilatación, no vasoconstricción. Vasoconstricción, los alfa. Los beta producen vasoconstricción, lo contrario. En el corazón producen justamente un aumento del inotropismo. Inotropismo, esta propiedad que vimos, que era la propiedad de contracción muscular, y tomábamos como ejemplo las fibras. Lógicamente que esta descarga simpática se debe a una liberación de catecolaminas, ¿no? Entonces estas catecolaminas suelen marcarse así, pero bueno. Las catecolaminas, este es un grupo catecol, esta es una amina y este es un grupo hidroxilo, ¿no? Entonces las catecolaminas producen, ¿cuáles son las catecolaminas? Bueno, la adrenalina y la noradrenalina. Y la adrenalina habíamos dicho que era una hormona y la noradrenalina habíamos dicho que era un neurotransmisor. En cambio, vamos a tener una liberación en las terminaciones nerviosas del sistema nervioso simpático y se va a liberar también a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? Como mineralocorticoides. El tema de lo que secreta, digamos, después lo vamos a ver en endocrino, pero lo que secreta la corteza suprarrenal, vamos a ver que tiene una corteza y una médula, esta glándula suprarrenal, pero lo que se liberan siempre es glucocorticoides, y el principal glucocorticoide es el cortisol, o sea que va a actuar sobre la glucosa. Pero la noradrenalina y la adrenalina en sí se la llaman mineralocorticoides. ¿Por qué? Porque actúan sobre el sodio, sobre el potasio, o sea, sobre minerales, o sea, sobre iones que se los consideran como la estructura mineral del cuerpo. Entonces, de ahí viene la palabra mineralocorticoide. Entonces, la adrenalina y la noradrenalina son mineralocorticoides, sí. Entonces, cuando uno habla de la secreción de mineralocorticoides, está hablando de sustancias que van a actuar sobre los iones, ¿no? Sobre todo este ion que es el sodio. Entonces, porque muchas veces la gente no une el tema mineralocorticoides con los iones y lo toma para otro camino que no tiene nada que ver. Entonces, por supuesto que ya dijimos que la adrenalina va a actuar sobre el nódulo sinusal, va a actuar sobre el ventrículo y sobre todo en el nódulo sinusal va a ser inhibiendo la acción del parasimpático, del vago neumogástrico, que es el que inhibe, ¿no? Entonces la frecuencia va a ser máxima dentro de los ventrículos. Lo que va a activar es la contracción de las fibras ventriculares, o sea, aumentando el inotropismo. Ahora, si va a actuar también sobre el nódulo sinusal, estimulando el nódulo sinusal, entonces vamos a tener aumento de lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces,
mayor estimulación, mayor cantidad de descarga, mayor cantidad de frecuencia. Entonces aumenta mucho la frecuencia. Y si está aumentando la frecuencia, acuérdense que habíamos dicho que el simpático también está asociado, el simpático está asociado a una gran inervación venosa, ¿no? Una gran inervación dentro de las venas. Entonces, lógicamente que esa inervación venosa es muy importante porque habíamos dicho que las venas eran un reservorio de sangre. 64% de la sangre está en las venas. Entonces, esta venoconstricción provoca el aumento del retorno venoso. Esto es un poco lo que habíamos visto antes, que cuando vimos las leyes de la circulación, habíamos dicho que a nivel de las venas, a este nivel, teníamos mucha inervación simpática. Y si supongamos que este es el tejido cardíaco, este tejido cardíaco, lógicamente que si está trabajando mucho, necesita mayor aporte de nutrientes y mayor cantidad de oxígeno, porque la concentración de oxígeno a nivel tisular desciende. Y si desciende, las metaarteriolas ¿qué hacen? Y al no haber oxígeno se dilatan, porque habíamos dicho que el músculo liso, para provocar una contracción de sus fibras, necesita oxígeno. Cuando no hay oxígeno se relaja. Entonces, esto va a aumentar el flujo. Entonces hay un aumento de flujo y, por supuesto, esto va a redundar en un aumento del retorno venoso, ¿no? Entonces la venoconstricción es importante porque lo que va a pasar acá es que va a aumentar el retorno venoso. Entonces el retorno venoso va a aumentar la precarga. Entonces esto es aumento de la precarga. Va a haber mayor cantidad de sangre que está llegando al corazón. Y por supuesto va a haber un mayor volumen sistólico. Y el volumen sistólico dependía de un corazón eficaz, o sea, una ley de Frank Starling, ¿no? De Frank Starling, la ley que nos habla acerca de una contracción óptima en un corazón donde sus fibras están estiradas al estado óptimo, donde la coaptación, digamos, de miosina con actina sea óptima para provocar la mayor contracción. Si se estira o se encoge la fibra, lógicamente que tendríamos un problema a ese nivel de la eficacia cardíaca. Entonces, evidentemente que si tenemos un mayor volumen sistólico, también tenemos que tener vasos que estén bien desde el punto de vista histológico. Por ejemplo, la aorta, piensen que cuando se eyecta un volumen sistólico, hace esto, ¿no? Se va moviendo por ondas. Y para eso, si este fuera el flujo, a la salida, digamos, del ventrículo izquierdo, entonces, lógicamente que cuando uno observa esto, se va moviendo por ondas. Tiene que ser distendible, o sea que tiene que tener distensibilidad vascular. Y si yo tengo una arteria aorta que no puede distenderse, que tiene una pobre distensibilidad, va a aumentar mucho la resistencia. O sea, va a aumentar mucho la poscarga, con lo cual el volumen sistólico se va a alterar y esto es un problema típico de enfermedades
de arteriosclerosis, enfermedades vasculares, ¿no?, que terminan deteriorando la arteria aorta, ¿no? Entonces, lógicamente que si aumenta la precarga, el corazón puede bombear mucha más sangre, y la fuerza de contracción, o sea, lo que hablábamos recién, va a ser mayor, aumentando el inotropismo. Miren cuántas cuestiones entran en juego frente a una actividad física. Por eso esto hay que controlarlo, esto hay que estar permanentemente más. La gente que el día de mañana haga deportismo y demás, todo esto hay que manejarlo muy bien, porque si uno no maneja estos valores y estos conceptos y tiene que estar permanentemente, otra de las cosas, ¿no? Fíjense que van a tener que moverse, van a tener que tratar de caminar, tratar de tener las piernas en movimiento. Si uno va a trabajar detrás de una camilla muchas horas, fíjense que se va a reducir el retorno venoso y va a aumentar la presión a nivel de las venas, de los miembros inferiores. Entonces, lógicamente que uno tiene que moverse y caminar y mover un poco las piernas para no estar muchas horas sin moverse, estático, porque eso va a causar que terminen con varices, ¿no?, que terminen con una lesión a nivel valvular. Entonces siempre hay que tratar de movilizarse, siempre moverse, porque muchas horas parado va a provocar problemas en el retorno venoso. Entonces eso es fundamental que uno lo empiece a tener en cuenta, ¿no? Con respecto a lo que es el flujo coronario, bueno, hay algo que tiene el Guyton, que es un dibujo, vamos a tratar de hacerlo lo más similar, que más o menos tiene una cosa así, donde tienen la llegada de las venas cavas. Acá estaría ¿se acuerdan? La orejuela derecha, acá estaría la orejuela izquierda, y tienen una salida de la aorta con el tronco brachiocefálico, y tienen la pulmonar, tienen la llegada también de las venas pulmonares. Entonces, lo que les describe, acuérdense de dónde nace las ramas, las primeras ramas de la aorta, de estos niditos. ¿Se acuerdan los niditos de golondrina, no? De ahí nacen la coronaria izquierda y la coronaria derecha, a nivel de la sigmoide, o sea, a nivel valvular. Y ahí nace una arteria que tiene más o menos este trayecto, después se va hacia atrás y va generando algo así, más o menos, una estructura que es la arteria coronaria derecha, ¿no? Esta arteria es la arteria coronaria derecha. Y más o menos a nivel, en lo que es la orejuela y donde está directamente la arteria pulmonar, aparece lo que es la arteria coronaria izquierda. Y ya a este punto, más o menos, da una rama que es la circunfleja externa. Esa es la circunfleja. Esto va tirando ramas, por supuesto, a todo el
pericardio, y acá a esta altura, por ejemplo, ya es la rama descendente anterior. La rama descendente anterior, que tiene también esta estructura. Entonces, nosotros sabemos que la arteria, la coronaria izquierda, o sea, esta arteria principalmente nutre la porción anterior izquierda y lateral, porción lateral también, porque tiene acá la circunfleja, la coronaria izquierda tiene la circunfleja externa. Entonces, esta arteria nutre principalmente la mayor parte del ventrículo. Y el ventrículo izquierdo. Y la coronaria derecha estaría ubicada, sobre todo, para poder nutrir al otro ventrículo, el ventrículo derecho. Y también va a la parte posterior de lo que es el ventrículo izquierdo, estas ramitas que se van por acá. Estas ramitas más o menos cubren entre el 80 y el 90% de las... Hay 10% que esto es inconstante, ¿no? Pero en el 90% de las personas va a nutrir también esta parte posterior, digamos, del ventrículo izquierdo, desde la coronaria derecha. Y después todas las venas terminan drenando en lo que habíamos visto cuando sacábamos la orejuela de acá, que habíamos visto que por arriba, digamos, de lo que era la válvula tricúspide, la aurículo ventricular, había una formación que le llamábamos seno coronario. Bueno, en el seno coronario es donde drena toda la sangre de las arterias coronarias. Pero también tenemos una arteria, una vena que se llama vena de Tevesio, que tiene perforantes y descarga en las 4 cavidades. Después vamos a ver que cuando veamos gases en sangre, que esta vena de Tevesio lo que hace es justamente cambiar la saturación de sangre oxigenada, producto de que esta sangre carboxigenada y se mezcla en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda también con sangre que viene de esta nutrición y mantenimiento del corazón, ¿no? Y de la oxigenación del corazón. Entonces, estas venas de Tevesio drenan por toda esta estructura. Por supuesto que las arterias coronarias tienen unas coronarias que se llaman coronarias epicárdicas, y después hay un plexo arterial que se llama plexo subendocárdico. La idea general de estas coronarias es que tiene una circulación en base a la necesidad, ¿no? Estas circulaciones tienen una particularidad, ¿no? Entonces hay como un grafiquito, subirlo un poco más, un grafiquito más o menos así, donde aparece la sístole y aparece la diástole. Entonces uno ve que durante la diástole, esto sería la sístole, o sea, la diástole empieza así, y cuando llega a la sístole se contrae las arterias y solamente se abastecen durante la diástole. Durante la sístole hay una vasoconstricción, claro, están trabajando en base a la necesidad. Y esto se llama circulación cíclica que tienen las coronarias. Y por supuesto hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace mediciones. Otra de las cosas que ya vimos es que los vasos, estos vasos coronarios, pueden presentar placas. Pueden presentar placas
y estas placas ateromatosas pueden, por supuesto, generar el flujo turbulento, y aparte del flujo turbulento pueden obliterarse, pueden cerrarse, porque por ahí puede generar esto, y entonces ahí tendríamos un infarto de miocardio. Entonces, lógicamente, que hay técnicas de tratamiento de este tipo de taponamiento de las coronarias, obstrucción de la coronaria. Una de ellas es colocar un catéter, ¿no?, que tiene un balón que se puede insuflar, y entonces con ese balón se puede desobliterar, y este cateterismo es muy, muy común, se llama angioplastía. Entonces se coloca el catéter en la coronaria y se va filmando, y cuando se llega a la zona que está obstruida, se trata de desobstruir, liberando esto. Hay que tener mucho cuidado que no se desprendan trombos, ¿no? Pues si se desprenden trombos, pueden terminar en un accidente cerebrovascular. Entonces, a veces se trabaja también haciendo bypass, sacan venas que se la saca del antebrazo o de la pierna, por ejemplo, la safena externa, y se empiezan a hacer bypass y se lo colocan, se los injertan antes de la obliteración, porque si esto está obstruido y esto ya hizo un infarto y esta zona ya no está perfundida, bueno, lo que hacen es tratar de que el bypass saltee la zona, y muy frecuentemente esto comienza cuando hay estas obliteraciones, aparece la angina de pecho, ¿no? Un dolor muy fuerte a nivel del corazón, un dolor sumamente agudo, y realmente descompensa al paciente, y estos bypass logran sustituir esto. Y por otro lado, piensen que si esta zona se infartó, quedó sin perfusión, todo esto se llenó de colágeno, entonces esto ya acá no es conductora. Si fuéramos a las fibras, si esto fueran fibras de tipo nerviosa, de tipo estriada, y fueran fibras de conducción, parte del tejido. Bueno, supongamos que el infarto está acá y la conducción tendría que venir así. Entonces ahora lo que tiene que hacer el organismo, el tejido, es ir por una vía que va rodeando el infarto, la zona infartada, y como no son fibras de conducción, no es parte del aparato cardionector, eso se refleja en el electrocardiograma. ¿Se acuerdan que teníamos cuadraditos chiquitos que eran de 1 milímetro por 1 milímetro, y que una onda, un segmento, medía determinada cantidad de cuadraditos? Supongamos que mide 2 cuadraditos y medio, ¿no? Lo que este sector que se infartó. Me tendría que dar la onda 2 cuadraditos y medio. Sin embargo, cuando tomás el electro, no te da 2 cuadraditos y medio, sino que te da 6, 7, 8 más, y eso quiere decir que se está retrasando el impulso, porque está tomando un camino de fibras que son fibras no conductoras. Entonces el electro sirve para saber si hubo infarto, y por ejemplo, una persona se pudo haber infartado y no lo sabe, y salta en un electro que hay un retraso muy fuerte en algún lugar del corazón. Puede ser la aurícula, puede ser el ventrículo, puede ser la zona septal, la zona de las bases, el ápex, depende donde veamos el retraso, ¿no? El retraso que nos está marcando que acá existió un problema serio. Bueno,
A veces cuando una persona se infarta, una persona sufre el dolor, algo muy común que ocurre en las personas preinfarto es que de repente empiezan a tener náuseas, ¿no? De repente empiezan a... No es vómito, un reflejo nauseoso, ¿no? Empiezan con náuseas. Bueno, les comento, es un reflejo de defensa porque cada vez que ustedes provocan, después lo vamos a estudiar, el reflejo de las náuseas, está en el tronco encefálico, cada vez que ustedes, bueno, también cuando uno vomita, ¿no? Pero cuando uno tiene náuseas, baja la presión. O sea, evidentemente la persona está haciendo un pico de presión arterial y el organismo, para defender, para tratar de equilibrar y llegar a la homeostasis, lo que hace es provocar náuseas, provocar que la persona empiece a tener náuseas para tratar de bajar la presión. Por eso siempre una persona que vomita hay que sostenerle la frente porque se puede desmayar, se puede golpear, ¿no? Sobre todo cuando está vomitando mucho, hay que tenerle la frente porque le está bajando la presión, ¿no? Cada vez que vomita, baja la presión. Si una persona empieza con esto y está con infarto, una de las cosas que uno puede tener a mano, digamos, por mucho no puede hacer en un infarto, algo importante sería suministrarle aspirina, ¿no? O sea, aspirina, 500 miligramos, un gramo, cuestión de tratar de prevenir y anticoagular frente a trombos y frente a una estructura sumamente compleja, ¿no? Esto como medida así a mano de poder hacer algo que pueda ayudarlo es darle aspirina. Digamos que uno no tiene una farmacia justo cuando alguien se infarta, entonces la aspirina ayuda a que no sea tan dañino o que por lo menos trate de evitar el tema del accidente cerebrovascular. Bueno, el capítulo no tiene mayor problema que esto que acabamos de decir. Se extiende mucho en ver la anatomía coronaria, después el flujo sanguíneo coronario normal, habla de que promedia el 5% del gasto cardíaco, el control del flujo sanguíneo coronario, el control nervioso del flujo sanguíneo, coronario también, pero son reiteraciones de lo que venimos viendo hasta el momento. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar un repaso como una estructura integral para ir teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, a ver, ¿quién se acuerda los valores del sodio, del potasio, del cloro y del calcio a nivel intracelular y a nivel extracelular? ¿Alguno se acuerda? A ver, ¿qué te acordás? A ver, Agustina, ¿qué te acordás? ¿Te acordás cuánta cantidad de... A ver, ¿qué está más? ¿Qué hay más? ¿Afuera, sodio o adentro de la célula? ¿Dónde hay más concentración de sodio? ¿A nivel extracelular o intracelular? Afuera, profe. Afuera, buenísimo. ¿Y te acordás más o menos en miliequivalentes cuánto eran? ¿Puede ser de 5 a 15? ¿De?
¿Puede ser de 5 a 15 mil equivalentes? Acordate, Facundo, que hablamos del sodio. Ah, no, perdón. 142. Ahí estamos, más o menos. Sí, entre 135 y 145, 142 es lo ideal, digamos, lo ideal en una persona de unos 70 y 70 kilos, ¿no? Pero acuérdense que no son fijos, son rangos, más o menos entre 135 y 145, 142. ¿Y adentro cuánto habrá? Había 10. A ver, Diana, vos decís... 14. 14. Bien, bien, más o menos. Estamos ahí entre ese rango. Más o menos entre 10 y 16 puede andar el rango ese. O sea que tenemos una cantidad muchísimo mayor de sodio a nivel extracelular. ¿Y qué pasa con el potasio? Que es al revés. ¿Y cómo serían los valores? A ver. A ver, extracelularmente sería 4,2, más o menos, ¿no? E intra sería 140. Muy bien, Daniel, ahí 140, fíjate que cómo cambia esa posición. Muy bien, ¿y qué pasa con el calcio? A ver, Erika, ¿qué te parece? ¿El calcio estará más adentro, afuera? Afuera. Afuera, bien. Y, a ver, Facundo, ¿cuánto más afuera? Afuera creo que había entre 1 a 2 mil equivalentes, ¿puede ser? ¿Están de acuerdo? Acuérdense, ¿y qué cantidad había intracelular? ¿Había mucho? Lo que se acuerden. No, adentro había poco, había 0,001 o algo así. Bien, había muy poquito, o sea, el calcio intracelular es muy pequeño, ¿no? Una pequeña concentración de calcio intracelular. Bueno, esos valores, uno lo tiene que ir manejando porque acuérdense que los tenemos que saber, no para ahora, lo tenemos que saber para siempre, ¿no? Esos valores uno los tiene que afianzar, por eso los vamos a repetir y los vamos a... Cuando hablábamos de lo que era el potencial de reposo de una célula, habíamos hablado que en la célula, nosotros teníamos una célula y se producía un potencial. Entonces acá estaría el núcleo de la célula y habíamos dicho que teníamos una bomba sodio-potasio ATPasa que sacaba 3 de sodio, entraba 2 de potasio y gastaba un ATP. Pero que el potasio acá se empieza a hacer muy grande, o sea, el valor de la concentración de potasio empieza a ser muy alto. Entonces, la naturaleza había puesto este canal, ¿no? Un canal pasivo de potasio sin gasto de energía, pero habíamos dicho que en esta situación habíamos medido 5 milivolts dentro de la célula y llega un momento en que sigue saliendo potasio, y si sigue saliendo potasio, como es un catión, se empieza a hacer más electronegativa la célula. Entonces pasa, no sé, a 30 milivolts, a 70 milivolts. Ahora estamos en una fibra nerviosa
que era el ejemplo, y llegábamos a los 90 milivolts que lo llamábamos potencial de reposo. Quiere decir que ahora no entra ni sale más nada. Y se dio por esto, pero ¿por qué el potasio deja de salir? ¿Qué es lo que le impide? Acá hay una diferencia de concentración de potasio. Pero ¿qué le impide seguir saliendo al potasio? ¿Se acuerdan? ¿Qué había dentro de la célula? Aniones. ¿Puede ser? Aniones, ahí está. Bien, 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 Daniel, aniones. Y esos aniones eran aminoácidos, fosfatos, proteínas, todo eso que tiene carga negativa y son aniones no difusibles, generaban una carga, una atracción electromagnética. Y esa atracción electromagnética lo que hace justamente es impedir que el potasio salga. Y así se logra el potencial de membrana. No olvidarse que el potencial de membrana tiene que ver con el potencial del reposo del potasio. Y acuérdense de esto. Estos son aniones no difusibles, no pasan a través de la membrana. Entonces estos aniones quedan acá y son los encargados, digamos, de generar esa fuerza de atracción electrostática, electromagnética con el potasio para que el potasio no abandone y se mantenga el equilibrio, ese equilibrio. Bien, cuando uno habla de homeostasis, ¿de qué está hablando? Esto que había hablado Walter Cannon, que hablaba del medio interno. ¿Se acuerdan qué era el medio interno? Profe, de mantener bien el medio celular, interno. profe? Sí, Acá Cintia nos pone en homeostasis el equilibrio del medio interno, muy bien, y el líquido extracelular era lo que llamamos interno, ¿no? Bien. No se escuchó, profe. No, acá estaba leyendo a Cintia. Cintia Alguien que está en un porno. nos decía que justamente este equilibrio del medio interno se provocaba a través de mantener constantes ciertas variables. Esas variables están relacionadas con la temperatura, con la concentración de los aniones, o sea, el pH, y con la concentración iónica. Entonces todo esto está trabajando en la homeostasis. Este es digamos, un término que lo introduce Walter Cannon y habla de mantenimiento de constantes fisiológicas para que el organismo no se desequilibre, porque si esas sustancias suben o bajan, por ejemplo el pH, podríamos llegar a estados compatibles con la muerte, ¿no? O sea, si el pH varía, lógicamente que un pH alterado puede provocar un problema serio, ¿no? Cuando hablábamos de potencial de acción transmembrana, pues acá estábamos en menos 90. Entonces decíamos que se provocaba, se hacía más electropositivo y teníamos una fase 0, una fase 1, una fase 2, una fase 3 y una fase 4.
¿Qué pasaba en la fase 0? Profe, entraba sodio. Bien, bien. Entonces se produce una despolarización. Fase 0. Despolarización. Se empieza a hacer de menos 90, va a pasar a más 20, ¿no? Más 20 milivolts, o sea que se despolariza. Ahora el interior era negativo, ahora se hace positivo, ¿no? Esto acuérdense que es solamente a nivel de la membrana, ¿no? Esto está ocurriendo a nivel de la membrana. Suponemos que esta es la membrana, entonces tenemos que la membrana es negativa y el exterior es positivo. Cuando aparece un potencial de acción, invierte la carga, o sea, saca más positivo, entró mucho más sodio y va avanzando, ¿no? Acá seguimos con esta estructura, ¿no? Pero ven que estos efectos están provocando, no es que se hace todo esto a nivel de todo el tejido, sino que está haciendo esto es a nivel de la membrana, ¿no? A este nivel, donde se está produciendo estos cambios, donde están los canales, los receptores, esto es a nivel membranal, ¿no? Y cuando llegábamos acá a este 1, a este pico, ¿qué pasaba? Entraba calcio. Eso es en la fase 2. Acá es una repolarización temprana, o sea que hay canales que son voltaje dependientes, sodio-potasio, entonces empieza a salir potasio y empieza la repolarización. Ahora sí, en la fase 2, acuérdense que entra el calcio, pero sale potasio. Y entonces si entra un catión y sale un catión, se mantiene estable, ¿no? Porque está entrando una carga positiva, está saliendo una carga positiva, con lo cual se produce la meseta, ¿no? Esta estructura que era la meseta. En la 3, fase 3, Despolarización, salida de potasio. sigue saliendo potasio porque acordate que seguía abierto los canales de potasio, que son canales que no demandan energía, ¿no? Entonces el potasio sigue saliendo y en la fase 4 llegábamos a ¿qué cosa? Al potencial de reposo, que es cuando se equilibraba el potasio, o sea, esto que estuvimos viendo es esto. O sea, la fase 4 tiene que ver con este estado de equilibrio que se logra en el potasio porque los aniones que no son difusibles logran que el potasio deje de salir y entonces se produce otra vez los menos 90 milivolts y la célula hasta una próxima estimulación se va a mantener en reposo. Acá estamos en estado de reposo. Bien. Cuando yo tengo el músculo estriado esquelético, por ejemplo, a ver qué pregunta Agustín. ¿Serían potenciales de acción con meseta? Sí, en realidad los potenciales de acción se producen meseta generalmente, como habíamos dicho, en un caso de una fibra muscular o una fibra cardíaca que necesitan tiempo para que se provoquen. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos superpuesto a el electrocardiograma y habíamos visto qué pasaba en cada fase, ¿no? Entonces, acá necesitamos tiempos. Si fuera un potencial nervioso, donde no necesito tiempo, sería un potencial así, ¿no? Un potencial en pico, porque no necesito meseta, porque lógicamente no necesita el nervio tiempo, ¿no? Necesita conducción, entonces lo que necesita es esto, ¿no? Conducir. Necesita armar conducción.
En cambio, una célula estriada cardíaca, por ejemplo, necesita tiempo para la sístole y la diástole, entonces necesita la meseta. El potencial de acción son 4 fases. Hay algunos autores que ponen 3 fases, porque a veces consideran la 1 esta, la 2, la 3, pero esta se considera fase 0, y la fase 4 es la del potencial de reposo. Eso es lo más constante que uno va a ver, ¿no? Que tiene 4 fases. Bueno, habíamos dicho que estos son discos Z del músculo estriado. De un disco Z a otro disco Z, ¿qué hay? Que era la unidad funcional del músculo. Era el sarcómero. El sarcómero. Muy bien, el sarcómero. Ahí está Agustín también, dijo. Entonces, en el sarcómero íbamos a tener filamentos Actina. Filamentos finos de actina, y íbamos a tener filamentos gruesos De miosina. una proteína que fija La titina. eso mismo. Muy bien. Esta es la unidad básica de contracción, la unidad funcional que tiene la musculatura estriada. ¿Y cómo se llamaban estos discos Z? ¿Cuáles eran los análogos en el músculo liso? ¿Era el cuerpo denso? Los cuerpos densos. Muy bien, cuerpos densos, eso es. Y ¿se acuerdan qué tipos de músculos? Ahí Joana también, cuerpos densos, muy bien. ¿Qué tipo de ¿cómo se llama? De músculos lisos conocen? ¿Se acuerdan que había, básicamente los podíamos dividir en 2? Creo que eran unitarios y pluriunitarios. Multiunitarios y unitarios. Ahí está. También llamado visceral, ¿no? ¿Y dónde se encontraban estos músculos? A ver, ejemplos de músculo unitario y músculo multiunitario. En el ojo, o sea, en el iris. Bien. ¿Y dónde más? En la vejiga, puede ser. Músculos piloerectores. Músculos piloerectores. En la vejiga sería un órgano hueco, entonces ahí ya es un músculo visceral. Acuérdense que estos músculos eran fibras aisladas, así independientes, y las otras formaban un sinsitio, ¿no? Una estructura de esta naturaleza, ¿no? Y acá no había potenciales de acción, sino que se autoexcitaban, ¿no? O sea, tienen potencial electrotónico, ¿no? Acá hay un potencial electrotónico. Bien, ¿cómo es la inervación de la placa motora? ¿Se acuerdan que tenía una placa motora que a nivel del estriado, esto era la membrana, el sarcolema, y acá venía este nervio que iba a segregar un neurotransmisor. ¿Qué secretaba a nivel de la placa motora? Esto venía de una Acetilcolina. Ahí está. Acetilcolina. Perfecto, acetilcolina. Acetilcolina, muy bien. Y la acetilcolina iba a activar unos canales que estaban en la membrana, acá. ¿Cómo se llamaban esos canales? Nicotínicos. Canales nicotínicos. Muy bien. Muy bien, canales nicotínicos. Estos canales nicotínicos lo que hacían era activar los canales voltajes de sodio, ¿no?
pero primero hay que activar esto. ¿Se acuerdan alguna enfermedad que bloquee, ataque estos canales? ¿Una enfermedad genética? Que yo les conté que tenía una compañera que se quedaba dura. Ah, es verdad que necesitaba de medicación, ¿no? Neostigmina, claro. ¿Y cómo se llamaba esa patología? Ay, no me puedo acordar. Profe, yo no sé de una enfermedad, pero recuerdo que en Cito el profe nos contó que había de un veneno que se usaba en un país para los políticos, se lo tiraban con cerbatana y lo que hacía era inhibir la secreción de esta hormona y los dejaba paralizados. No me puedo acordar. El curare. El curare, ese sí. La curaína o el curare. Esta enfermedad se llama miastenia grave. ¿Se acuerdan de la miastenia grave? Acuérdense, la miastenia grave es importante, ¿no? O sea, porque es, digamos, lo que nosotros tenemos ahí. Acá muy bien Sofía, también David, también María, Yamila, que pusieron miastenia grave. Muy bien. Realmente es eso, es miastenia grave. Sí, y muchas drogas muy similares, a esta se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, que era el famoso gas mostaza, ¿no? Este gas mostaza que habían hecho los alemanes era un gas que cuando los soldados, acuérdense que hablamos no de la segunda, sino de la primera, la guerra del 14, 1914, entonces los soldados tenían quemaduras, pero sobre todo se les paralizaban los músculos de la garganta, de la faringe, la laringe, lógicamente que dejaban de respirar y provocaba la muerte, ¿no? Era terrible, ¿no? El gas mostaza, también derivados de las curaínas, ¿no? De estos elementos. Ahora, esta placa motora, ¿cuál es el análogo a nivel del músculo liso? No teníamos una placa motora, ¿qué había? Lo dijo recién. Una Pues se inervan, se autoexcitan, ¿no? No me puedo acordar el nombre. No, pero estos son un tipo. Pero acá en el que tiene la estructura sincitial, eso, ahí está. ¿Los discos intercalares? No, los discos intercalares estarían en el músculo estriado cardíaco. Acá Agustín Ezequiel puso unión difusa. La unión difusa, ¿se acuerdan que teníamos las varicosidades? Está inervado por el sistema nervioso autónomo. Y las varicosidades, muy bien, ahí Cintia puso las varicosidades, está bien. Y que teníamos acá la acetilcolina y la adrenalina. La acetilcolina y la adrenalina. Lógicamente que la acetilcolina y la adrenalina, acuérdense que no es que una estimula y la otra inhibe, sino que depende de los receptores que tenga este músculo, ¿no? Entonces, dependiendo de los receptores del músculo, es donde va a excitar o va a inhibir. Perfecto, vamos muy bien, muy bien. Y después entramos en esto del corazón. ¿Se acuerdan que lo habíamos dividido así? Habíamos dicho que esto era el esqueleto cardíaco. Acá teníamos el nódulo sinusal, el aurículo ventricular, y teníamos el haz de His. Y con esto formábamos el aparato cardionector. Y decíamos que si lo conectábamos acá, íbamos a tener, digamos, el electrodo positivo y aquí vamos a tener el electrodo negativo. Entonces, este vector, que es un vector positivo mirando a un positivo, ¿qué onda me va a dar? ¿Hacia arriba o hacia abajo?
se llama deflexión, ¿no? De Pero arriba. eso Hacia mismo, arriba. deflexión positiva, muy bien. Entonces, ahí teníamos la famosa onda de despolarización, pero acuérdense que son múltiples, La onda P. la onda P, muy bien, que es despolarización auricular, despolarización auricular. Y después llegábamos acá a este nódulo aurículo ventricular, que habíamos dicho que tenía una formación histológica que tenía menos canales IF, menos canales T, menos canales L, y estaba puesto de esta manera, entonces tardaba en pasar el impulso y retrasaba el impulso, por lo cual hacía un silencio. ¿Y cómo se graficaba ese silencio? Era una línea isoeléctrica. eléctrica. Segmento PR, muy bien, porque habíamos dicho que la Q podía faltar. Entonces este segmento me está dando la actividad del nódulo aurículo-ventricular. Y después habíamos dicho que cuando entramos en esta área que le llamábamos área septal, que tenía 2/3 muscular y 1/3 membranoso, acuérdense que las valvas se adhieren a ese septo, las válvulas sigmoides. Ahora, lo que yo tengo que tener en cuenta es que si uno observa el A de His tiene como si fuera una envoltura, ¿no? Que no permite que los impulsos salgan, sino que empiezan a salir desde abajo a través de unas perforantes. Entonces el impulso empieza a salir desde acá abajo. Por eso el impulso es un vector ahora positivo, pero se dirige a un negativo. ¿Qué deflexión da? Hacia Negativo. abajo. Hacia abajo. Perfecto. Hacia abajo. Entonces, ahí teníamos la onda Q. Entonces la onda Q nos está marcando lo que nosotros denominamos el septo, ¿no? La actividad septal, la onda Q. Ahí muy bien, Nicolás, la onda Q. Entonces, después viene un gran potencial, porque acá tenemos mucha masa, estamos en el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo, en el choque de punta. Acá tenemos la punta del corazón, el ápex, y ¿qué tenemos? Un vector positivo mirando a un positivo, pero fíjate qué vector, un vector muy grande, ¿no? ¿Qué onda me da? Para arriba. Viva. Para Hacia arriba. arriba. ¿Y cómo se llama la onda? R. Onda R. Onda R. Muy bien, la onda R. Y después tenemos estos vectores que se dirigen hacia las bases. Se dirigen hacia las bases. Estas son las bases. Las bases. Entonces, acá tenemos vectores positivos mirando a un negativo. Entonces me da una deflexión hacia abajo. ¿Qué onda? S. Puede correr en la hoja Sí. un Ahí está. centímetro. Gracias. La onda S. Me daba la onda S. Muy bien. Y en un momento tenemos todo esto positivo, ¿no? Tenemos todo positivo. Y cuando tenemos todo positivo, se despolarizó todo. ¿Qué segmento teníamos? ST. ST. Bien. ST. Y después teníamos un vector que era la sumatoria de todos los vectores, ya un vector repolarizante que ahora es negativo mirando a un negativo. Entonces generaba una onda que era la onda T. Entonces, este es el electrocardiograma normal que nos marca la actividad eléctrica del corazón, donde tenemos la onda P, el segmento PR, que es el nódulo aurículo-ventricular, el silencio del corazón, la onda Q, la actividad septal, la onda R,
que es la actividad del ápex, la onda S, que tiene que ver con las bases del corazón, después el término final de la despolarización, que se forma del segmento FT, y después la repolarización ventricular, que está dada por la onda T. La repolarización auricular estaría acá, pero no se ve porque justamente este complejo tiene mucha más potencia, mucho más voltaje que esta repolarización, y por eso no se puede ver. Bueno, vieron que no es tan jodido, lo que pasa es que lo tenemos que machacar, lo tenemos que seguir y darle hasta que esto salga de una, salga como el violín, no directamente, tiene que ir muy aceitado esto, pero se logra con repetición, se logra con repasarlo. Ahora, ustedes me dirán, todo esto lo tengo que saber, lo tenés que saber de por vida, no es que esto lo tenés que saber para esta materia, esto lo tenés que saber para siempre, por eso es que uno insiste, no es que ya vi la clase, ya aprobé el parcial, ya está, no, o ya aprobé el final, o ya promocioné, no, esto lo tenés que saber sí o sí, porque son nociones muy básicas, muy elementales, esto hay que saberlo, hay que saber bien, explicar bien, hay que saberse los guiones principales, sus concentraciones, entonces van a poder ejercer tranquilamente lo que quieran, la especialidad que quieran, porque tienen los fundamentos. Si uno no tiene los fundamentos, entonces lamentablemente no puede hacer nada. Entonces hay que insistir en esto. Bueno, Mati, ¿andás por ahí? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, sí, profe, tenemos una actividad, un choice, como hacemos cada jueves, así que si está de acuerdo, comenzamos. Comience nomás. Bien, vamos a compartir entonces. Por acá, ustedes me van a ir avisando si se ve. ¿Está? Se ve. Bien, buenísimo. Vamos a hacer algunas preguntas para repasar algunos conceptos básicos, elementales, del tema, sobre todo del martes pasado, y algunas cositas de antes. Así que vamos a comenzar. Cada uno va a ir contestando, y si es en voz alta, mejor, porque desde esta pantalla no puedo ver el chat, pero ustedes, si alguien escribe, que alguien me lea, por favor. Bueno, cuando hablamos del gasto cardíaco, nos referimos a, bueno, uno, la cantidad de sangre que el organismo consume por unidad de tiempo, como si fuese un gasto de sangre, cantidad de sangre bombeada por minuto a la arteria pulmonar, cantidad de sangre bombeada por minuto a la circulación sistémica, y reflejo producto del estiramiento de la aurícula derecha que produce un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cuál les parece que podría ser? ¿Cuál podríamos descartar? A ver, ¿quién se anima? Escucho un teclado, así que deben estar contestando en el chat. Acá Un salito de pantalla completa. Coro dice la 3, Cintia la dice la 3, Juan dice la 3. Para mí es la 3, la cantidad de sangre bombeada por minuto a la circulación sistémica. Claro, perfecto. Sí, el gasto cardíaco es cuánto puede bombear, digamos, el corazón hacia la aorta por unidad de tiempo, que en este caso se elige el minuto, ¿sí? Así que es correcto. Bueno, es importante que esta la saquemos fácil porque es muy elemental, ¿sí? Así que gasto cardíaco, cantidad de sangre bombeada por minuto a la circulación sistémica. Ahora la segunda, acerca de la hipertensión arterial, ¿cómo va a afectar al gasto cardíaco?
la hipertensión arterial? 1, 2, disminuye el gasto cardíaco. 3, no afecta, no tiene relación con el gasto cardíaco, son independientes. O 4, todas son correctas dependiendo de la situación. A ver qué se les ocurre que podría ser, y si van a tirar algo, arriesguemos a justificarlo, a ver, a decir por qué motivo haría eso. Ahí Nicolás puso la 1. Bien, si Nicolás se anima a justificarlo, a decir por qué tener más presión arterial aumentaría el gasto. Alan puso la 1. Bueno, se están inclinando la mayoría hacia la 1. ¿Alguien que disienta? 1. Para mí es la 3. La 3. ¿Cómo es tu nombre, compañero? Daniel. Daniel, a ver. ¿Y por qué pensás que no afectaría el gasto cardíaco? ¿O qué te hace pensar que sé. no es las otras? Y me hace pensar porque creo que si mientras más sangre le llega al corazón, el corazón va a mandar más sangre todavía. Y que no afecta el gasto cardíaco, me parece. O no sé, capaz que lo estoy pensando mal por ahí. Bueno, es una ¿No por uno de los forma de principios interpretarlo. básicos Sí, de la tensión arterial, que es independiente del gasto cardíaco? Entonces, por eso. bueno, ¿vos también te inclinás por la 3? Sí, por la 3. Bueno. ¿Alguna opinión más? ¿Alguno que se inclina hacia la 2 o la 4? Bueno, si quieren revisar en el libro, en el capítulo 20, en la página 231, vamos a ver que Guyton explica que hay algunos factores que hacen que el corazón trabaje más, digamos, y hay algunos factores que hacen que trabaje de menos, ¿sí? Allí vamos a encontrar que un aumento de la presión arterial, como por ejemplo la hipertensión, va a hacer que disminuye el gasto cardíaco. ¿Y cómo sería el mecanismo para que esto ocurra? Bueno, resulta que para poder bombear desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, la contracción tiene que vencer la resistencia de la tensión arterial, ¿sí? A lo mejor nos haría bien repasar el concepto de poscarga, ¿verdad? Entonces, si la presión arterial es mayor, va a tener que hacer va a tener que vencer una resistencia mayor y por lo tanto el gasto cardíaco va a ser menos. ¿Sí? Acuérdense que el gasto cardíaco es cuánta sangre por minuto bombea. Así que si la resistencia es mayor, en un minuto va a bombear menos. ¿Sí? La hipertensión arterial es un factor que provoca que se bombee menos, ¿sí? Que disminuya el gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Es la 2 entonces? Sí, la correcta es la 2, que disminuye el gasto cardíaco. ¿Y cómo denominaba Guyton este tipo de corazón? ¿Se acuerdan? Hipoeficaz, puede ser. Hipoeficaz, ahí está, correcto. ¿Sí? Y si, bueno, lo contrario sería hipereficaz, ¿sí? Como el corazón de un deportista. ¿Sí? Bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Bien. Según la ley de Frank Starling, ¿sí? A mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco. A menor retorno venoso, mayor gasto cardíaco. A mayor retorno venoso, menor gasto cardíaco. A menor retorno venoso, menor gasto cardíaco. 1 y 2 son correctas, 2 y 3 son correctas, 3 y 4 son correctas, 1 y 3 son correctas, 1 y 4 son correctas, 2 y 4 son correctas, todas son correctas, ninguna es correcta. No nos va bien, chicos. 1 y Nosotros lo 4. creemos y creemos en ustedes. La 1, yo me tiro Y por la 1. 4. Bien, a ver, escucho algunas voces. A ver, compañera.
Yo pienso que la 1 y 4. La 1 y la 4 que dicen a mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco, y a menor retorno venoso, menor gasto cardíaco. Bueno, es decir, como si tuviesen una relación proporcional, ¿no? Sí. Directamente. ¿Alguno piensa alguna otra cosa? ¿Están en desacuerdo? ¿Coinciden? La 13, ¿no? Yo coincido. Bueno, perfecto. Claro, bueno, lo que explica la ley de Frank Starling es que cuando ingresa una mayor cantidad de sangre, esto produce una contracción más eficaz, ¿sí? Es como que el músculo queda estirado, no queda tan corto, y estando más alargado, si me permiten el término, la contracción es más eficaz, con lo cual va a poder bombear más, con lo cual va a aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Tienen una relación directamente proporcional, así que a mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco, y bueno, si hay menos retorno venoso, también el gasto cardíaco se va a reducir. Así que sí, si vamos descartando todas y lo vamos viendo minuciosamente, la 1 y la 4 serían las correctas. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no esté cerrando o proseguimos? Porque tenemos un poquito más. Bueno, avanzamos, cualquier cosa, lo preguntamos por Miel. Acuérdense que tenemos ese recurso de comunicarnos con los profes para todo lo que no va cerrando, lo vamos preguntando por ahí. Bueno, un bonus track, unas preguntitas más. Acerca de las propiedades cardíacas, ¿sí? Esas palabritas extrañas que terminaban en tropismo. Bueno, había una que hacía referencia al automatismo, principalmente en el nódulo sinusal, ¿sí? Bien, ¿cómo se llamaba esta característica? Viene con pista. Cronotropismo. Cronotropismo, bien, correcto, compañeros. Bueno, de cada una de estas es importante que estudiemos cómo son afectadas por el simpático y parasimpático, ¿sí? Bueno, la siguiente, si ustedes las analizan, van a estar relacionadas con el sistema cardionector, ¿sí? Arrancamos por el nódulo sinusal, y esta siguiente, que habla acerca de la conductividad o de la conducción, está relacionada al nódulo auriculoventricular, ¿sí? Y la pista es, ¿cómo se llamaba? La característica. Dromotropismo. ¿Por qué dromo? ¿Qué tiene que ver esas imágenes? ¿Dromotropismo? Sí, es dromotropismo, correcto. Bueno, yo quise poner un zambódromo, porque la verdad que era una de las que más me costaba acordarme o relacionarla a algo, ¿sí? La segunda habla de la capacidad del nódulo auriculoventricular de conducir el impulso nervioso, ¿sí? Es el dromotropismo. La tercera ya está relacionado con el sistema de Purkinje, ya lo señalamos por acá, ¿sí? Por acá. Y habla de la excitabilidad. Bueno, esta es más fácil todavía, con pista y todo. Bien, esta la sacamos fácil, ¿sí? No me digan Batman-tropismo porque ahí nos fuimos a la B, ¿eh? El Batmotropismo. Bien, correcto. Sí, esta habla acerca de la excitabilidad del sistema de Purkinje. Por último, la última, que está relacionada ya con el tejido muscular y su capacidad para contraerse, con su contractibilidad, se llamaba Inotropismo. Vamos todavía. Bien, el inotropismo, perfecto. Bueno, chicos, entonces esas son las propiedades cardíacas. Como decíamos, necesitamos no solamente conocer los nombres, a veces es lo más difícil de asociarlos a algo, por eso
es difícil de recordarlo, pero sí necesitamos saber cómo son afectados por el simpático y el parasimpático, ¿sí? Así que bueno, excelente todos, espero que haya sido de utilidad y bueno, que tengan un buen fin de, chicos. Nos vemos. ¿Listo, profe? Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Mati. Bueno, gente, vamos a ir trabajando y vamos a ir repasando todo lo que vamos viendo. Acuérdense que ya el martes empezamos con el tema de hematología, inmunidad. Vamos a poder ver un poco también de los virus y poder entender un poco de lo que está pasando con la pandemia por el tema inmunitario, y vamos a conocer los anticuerpos, vamos a conocer los antígenos, vamos a ir viendo el hematocrito, la fórmula leucocitaria relativa. Bueno, vamos a meter en toda la parte inmunitaria y la parte sanguínea. Vamos a ver también el tema de la coagulación. Vamos a ver una gran cantidad, el tema del grupo sanguíneo, el tema del RH positivo, RH negativo, el factor 0, bueno, todas estas cosas, las transfusiones, todo esto que está ligado a la hematología. Pero bueno, muy bien el repaso, muy bien todos, tranquilos, no se cohíban ni se inhiban, traten de participar, porque por ahí mucha gente tiene miedo de hablar, pero la idea es que hablen, la idea es que no importa que se equivoquen, no importa, uno aprende equivocándose y uno aprende tratando de repetir. Y vamos a repetir muchas cosas y las vamos a integrar, porque la idea es que ustedes no memoricen, sino que comprendan. Y si ustedes lo comprenden, entonces lógicamente después no van a necesitar estar media hora recordando, porque lo van a tener automáticamente, ¿no? Así que lo importante es que ustedes lo entiendan. Si lo entienden, y veo que todo el mundo lo va entendiendo de a poco, vamos a ir repitiendo una y otra vez para que la gente lo vaya aprendiendo, y si lo tenemos que repetir 100 veces, 1000 veces, lo vamos a hacer, así que no hay ningún problema, no tengan miedo en preguntar. Todas las dudas que tengan las elevan al miel, ¿eh? Bueno, chicos, buen fin de semana a todos, que pasen lindo. Tratamos de hacer una clase que no sea tan pesada. Cuando podemos, hacemos estas clases poco light. Hoy es jueves, tranquilos, así que no queríamos jorobar mucho la paciencia para que estén más tranqui. Así que bueno, si Dios quiere, nos vemos el martes. Buen fin de semana a todos. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, chicos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Chao.